Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan ustedes donde quiera que estén. Bienvenidos a este canal. Yo sé quién vive en mí, quién vive en ti. Mi nombre es Sofía Hernández y yo simplemente quiero estar aquí para decirles que sean ustedes todos bendecidos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una mujer que conocí en este año. Es una mujer de un valor de humanidad impresionante y como todo en este canal ha impactado mi vida. Y como la ha impactado, pues yo espero que también impacte la de ustedes. Así que vamos a conocerla. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Ofir. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Para mí es una bendición compartir contigo y también que me hagas partícipe de este sueño que tú tienes a través de estos videos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Patricia, aquí no hay nada preparado. Yo siempre les digo, preparen temas, a ver de qué vamos a hablar, pero nosotros de verdad nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Así que, Patricia, ¿qué te dijo el Señor? ¿Con qué vamos a impactar vidas hoy a través del canal? Bueno, para mí, desde que empecé a conocer del Señor, fue evidente su obra de restauración en mí, en mi autoestima, en la forma como yo me concibo como mujer, como hija de Dios. Y creo que ese es un muy buen tema para que compartamos hoy. O sea que yo siempre les digo, los que somos de apuntes, porque me encanta tomar apuntes, seguramente Patricia nos va a dar pauta, nos va a dar pasos, así que por favor vamos por esas libretitas porque me encanta el tema. O sea, podemos cambiar. ¿Quién nos puede restaurar? ¿Quién puede impactar nuestras vidas? De eso nos va a hablar Patricia. Sí, podemos ser restauradas. Patricia, gracias, Sofía. La pantalla es toda tuya. Bueno, yo quisiera empezar por compartirles que la primera vez que fui de corazón a una iglesia cristiana tenía yo 23 años, hace ya 29 años. Eres muy joven. Nunca niego mi edad. Primero porque cada año, cada vivencia, cada circunstancia que el Señor me ha permitido experimentar ha sido llenarme de sabiduría, de conocimiento de Él y lo mejor de entender el valor que yo tengo como hija de Dios. Entonces por eso no me da vergüenza decir mi edad. Y también porque es una forma de glorificarlo a Él. Y por nada del mundo cambiaría la persona que soy hoy por la persona a los 23 años llena de confusión, con deseos de morir, con una autoestima muy baja. Esa autoestima me hacía que no pusiera límites, que permitiera mucho maltrato, incluso abuso de muchas personas a mi alrededor. Y a través de conocerlo a Él y de permitir que Él obrara en mí, que con su amor y su misericordia poco a poco fuera restaurándome, es que soy la mujer que soy hoy en día. Entonces, gracias. Además que cada día, cada vez que cumplo años, digo, un día escuché a un siervo de Dios que decía, estás un año más lejos de tu nacimiento, decía él. Pero entonces yo le dije, sí, pero estoy un año más cerca de encontrarme con mi amado. Muy bien, maravilloso, maravillosa. Patricia, ¿cuáles fueron los pasos? ¿Qué pasó? ¿Tú clamabas de restauración? ¿En qué te cambió Él? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo fue esa restauración en tu vida? Bueno, yo empecé a ir a la iglesia teniendo 23 años, ya llevaba 2 años de casada. Y la principal motivación de buscar de Dios muy condicional fue que el Señor cambiara a mi esposo. Porque yo quería tener un esposo tierno, un esposo bonito, un esposo que fuera especial conmigo. Y duré 8 años en la iglesia muy juiciosa, ayunando. Creo que hice todos los tipos de ayuno, ayuno de 3 días, ayuno de 7 días, de 40 días, de 21 días. Y como buscando una fórmula mágica para que Dios cambiara a mi esposo. Hasta que llegó un momento en que por circunstancias difíciles llegamos a estar separados. Y ya cuando nos separamos, entonces yo dije, ¿y ahora qué? ¿Cómo va a seguir mi motivación de oración con el Señor? Y el Señor me habló y fue creo que una de las primeras veces que escuché la voz de Él interna diciéndome, es que yo no quiero cambiar a tu esposo. A la que quiero cambiar es a ti. Entonces disponte a perdonar porque mi corazón estaba lleno de amargura. Disponte a sanar tus heridas, a perdonar tu infancia, a perdonar tu adolescencia, a poderte confrontar con la manera como fuiste concebida, a poder entregar todos esos resentimientos y esas reclamaciones que tenía profundas en mi corazón, no solo hacia mi esposo, sino hacia mucha gente, hacia mi mamá, hacia mis tíos, hacia mi papá.
Y cuando empecé esa restauración en mí, el Señor me llevó a recibir un taller de sanidad acerca del perdón. Y yo decía que yo no tenía resentimiento con nadie, pero por obediencia, en la instrucción que me dieron, me dijeron, ponte un día en oración, ojalá en ayuno, dispone un tiempito, ojalá 2 horas, mínimo 2 horas, para que Dios pueda hablarte y pueda mostrarte a qué personas tú no has perdonado. Y yo me acuerdo que esa mañana me dispuse, me encerré en mi cuarto con mi lápiz, un lápiz negro, un lápiz rojo, porque parte de la tarea era subrayar con rojo cada cosa que yo le fuera entregando a Dios y poder orar por cada persona que el Señor me mostrara que yo debía perdonar. Y aunque yo ya llevaba casi 9 años en la iglesia y me consideraba una cristiana sana, entre comillas, esa mañana fue una mañana de confrontación y el Señor empezó. Yo le dije, Señor, aquí estoy, tú conoces mi corazón, tú conoces quién soy yo, tú me conoces desde antes de ser concebida, porque finalmente fuiste tú el que planeó esa cita entre mi papá y mi mamá para que yo me pusieras ahí en el vientre de mi madre. Y tú me conoces y tú sabes cuáles son las falencias que hay en mí. Y me dispongo, háblame, muéstrame a quién tengo yo que perdonar. Para mi sorpresa empezaron a salir nombres. Primero fue mi papá, segundo fue mi padrastro, luego mi mamá, luego mi esposo, luego el uno, luego mi suegra, luego mis cuñados, luego mis tíos. Y la lista no acababa. Había dispuesto solo 2 horas. Y dije, no, esto es una oración de media hora y ya, yo no tengo a quien perdonar. Pero cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él sí te conoce realmente. Y al finalizar ese tiempo de ayuno, siempre me dieron como hasta la 1:30 de la tarde, fueron casi 3 horas y media. Recuerdo que terminé con los ojos súper hinchados de llorar, porque no era consciente del todo del dolor que yo tenía ahí acumulado en mi corazón. Y cuando fui a contar la lista de la cantidad de personas que yo tenía ahí, como reteniéndolas, porque entiendo que la falta de perdón es una cadena que nos une con esa persona a la que nosotros le tenemos reclamación y no podemos soltarla y no somos libres ni nosotros ni ellos. Me salió una lista de 63 personas. ¡Wow! O sea, una pausa. Tu restauración empezó desde esa lista del perdón. O sea, ¿hay que perdonar para que haya restauración? Sí. Muy bien. Una de las llaves de la restauración necesariamente es el perdón. Amigos, empiecen a sacar esas listas, ¿eh? Entonces, en ese proceso era identificar la persona, preguntarle al Señor qué tenía yo que perdonarle a esa persona, qué había producido esa herida en mí, porque a veces nosotros recibimos las ofensas y también nos volvemos agresivos, nos volvemos ofensores. Y me di cuenta que de esas ofensas que yo había recibido, yo me había enseñoreado de esa reclamación y tenía muchas raíces de amargura, mucha venganza, odio hacia ciertas personas, odios que había tenido incluso desde la niñez, por el abuso, por el maltrato, cosas que no había exteriorizado y que estaban ahí guardadas en mi corazón. Incluso el Señor me llevó a ver cómo yo había orado, pero oraciones de venganza, oraciones de trata con Él, Señor, que esta persona sepa, que esta persona aprenda, pero siempre con el dedo señalador. Y cuando me di cuenta que cuando uno señala con su dedo índice, 4 dedos más señalan hacia uno, entonces fue decir, Señor, gracias, gracias porque en tu misericordia yo creo que el Señor, cada vez que yo iba a orar, Señor, cambia a mi esposo que le tiene esto, que tiene lo otro, que le... como que ahí reflejando todas las cosas que yo no podía confrontar en mí, se las achacaba a Él. Ahí interrumpo yo un poquitico porque a mí me pasaba igual, o sea, cuando estamos escuchando la palabra, yo creo que el pastor donde yo estaba en la iglesia se daba cuenta y decía, yo creo que aquí hay tantos que creen que la palabra es para el vecino, para el esposo, para la mamá, menos para uno. Entonces, cuando tú te sientas allí en la iglesia a escuchar, ¿para quién es la palabra? Pues para uno, pero uno empiezan y dicen, ay, qué bueno que estuviera aquí y escuchara esto, y entonces uno cree que no es para nadie, y eso es lo que yo intento que tú nos estás explicando, ¿no? Sí. Es sí. para uno. Tú estás viendo restauración, pues escucha que es para ti, no es para tu vecino ni para tu marido. La única persona en la que nosotros podemos ejercer un cambio real es en nosotros mismos. De los demás se encarga el Espíritu Santo. Y que incluso cuando nosotros soltamos esa presión, porque también aprendí que toda presión ejerce el efecto contrario.
Mientras tú más le exijas a una persona que cambie por agradarte a ti, lo vas a llevar a fortalecer en sus comportamientos negativos. Cuando tú puedas decirle a Dios, Señor, yo te entrego a esa persona, la pongo en tus manos, haz con ella lo que tú quieras. Ayúdame a amarla de esa manera incondicional como tú me amaste a mí, porque Dios no nos pone a dar de donde no tenemos. Él nos hace y llenar de su amor, de su gracia, de su misericordia, para que de ese amor y de esa gracia y de esa misericordia nosotros demos a nuestros semejantes y podamos amar a nuestro prójimo de una manera genuina. Entonces eso vino a cambiar hasta mi manera de orar. Fue primero estar muy agradecida. Creo que después de 9 años de haber estado de una manera religiosa, porque también entiendo que el hecho de que tú estés en una iglesia no quiere decir que ya seas una persona perfecta, que estés en santidad o que hayas sido realmente procesado por Dios. Es un momento que Dios determina, un momento de hacer clip en nuestras vidas para que realmente su luz venga a alumbrar nuestras tinieblas y nosotros podamos confrontarnos nosotros mismos. La iglesia puede estar llena de gente, pero que realmente estemos caminando con Dios, muy poquitos, por su gracia y por su misericordia. Entonces fue empezar a enamorarme de Él, empezar a conocerlo. En esa sanidad con mi padre físico y con mi padrastro fue poder entregar todo ese dolor, toda esa orfandad que yo tenía, aún el argumento de pensar que el papá no era necesario. Yo recuerdo cuando tenía 13 o 14 años, y siempre lo digo cuando doy mi testimonio, mi proyecto de vida era más o menos a los 28 años conseguir un muchacho, un joven, alguien que me fabricara un chinito y ya. Esa era, y yo a dedicarme a ser mamá soltera porque ese era como era mi estado ideal. No veía la paternidad como algo que realmente generara bendición, porque yo decía, yo salí adelante sin un papá, entonces el papá no es necesario. Y cambiar todo ese concepto, porque hoy entiendo que el papá es una figura muy importante en la vida de un hijo. Y yo muchas veces digo, sí, he llegado hasta donde he llegado porque el Señor ha tenido misericordia de mí. ¿Cómo hubiera sido si hubiera tenido un papá que me impulsara? No puedo desconocer que tuve una mamá hermosa, muy sacrificada, que hizo muchas cosas, dejó de ser ella misma, se olvidó de ser mujer por muchos años, vivió sola con mi hermana y conmigo por mucho tiempo, no se emparentó con nadie por el solo temor de que otra persona llegara con una mala intención hacia nosotras. Y hoy entiendo que como mujer ella hizo muchísimos sacrificios por mí y por mi hermana, y se lo agradezco infinitamente. Pero creo que incluso hasta la vida de ella hubiera sido muy distinta, y esa fue una de las cosas que tuve que perdonarle a mi papá. El hecho de verla sufrir a ella, de verla luchar sola, de verla enfrentarse a un mundo inhóspito, un mundo machista, un mundo que siempre le ofrece una ayuda a una mujer pero quiere algo a cambio. Y ella vivió todo eso por amor a nosotras y se lo agradezco infinitamente. Pero de las primeras cosas que yo tuve que perdonarle a mi papá fue eso, el haberla dejado sola con una responsabilidad tan grande como era el sacar adelante 2 hijas. Bueno, entonces cuando vas, haces la lista, encuentras 60 personas, 70. 63. En ese momento, ¿no? Después salieron... Y haces ese proceso de perdón, ¿qué es lo siguiente? El reestructurarme. El Señor empezó a hablarme con una cita que está en Jeremías, donde dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo tenía mucho anhelo de servirle al Señor. Y otra cita también que está en Jeremías dice, yo te he puesto sobre reinos y sobre naciones para arrancar, arruinar, derribar y destruir, para plantar y edificar. Wow. Y fue darme cuenta que el Señor no edifica donde hay ruinas. Y nosotros a veces queremos plantar y edificar sin haber arrancado, arruinado, derribado y destruido. Entonces fue empezar a trabajar conscientemente en mi vida, en lo que había pasado, en el modo en que fui concebida, lo que recibí en mi alma y en mi espíritu cuando estaba en el vientre de mi mamá, mis primeros años. Yo fui criada mis primeros años por mi abuela, entonces eso me llevó a ser una niña muy rebelde. Pasé muchos tiempos difíciles en mi adolescencia por esa misma rebeldía, y fue como ir entregándole momento por momento al Señor, los momentos en que deseé morirme, los momentos en que pensé en la muerte como una solución a todo lo que yo era, porque yo me consideraba un problema y decía, si yo no estoy, pues dejo de ser problema para mucha gente. Sanar esos dolores, sanar esos rechazos, decir me dolió, porque eso es una de las partes más difíciles que hay en la sanidad, reconocer que hay una herida y reconocer que esa herida, si tú no la confrontas, si tú no la confiesas delante de Dios, va a estar sangrando, y podemos tener heridas
por años, heridas que ya incluso están generando pus a nivel emocional y nos hacen personas hurañas, personas amargadas, personas resentidas, personas que incluso endurecemos nuestro corazón para el único que puede darnos una respuesta, que es el Señor, a través de su sacrificio y a través de lo que Él hizo en la cruz. Y empezar a conocer ese proceso de restauración que Él obró para nosotros a través de su sacrificio, de sus enseñanzas. Me enamoré más de Jesús porque al leer el Nuevo Testamento y leer los Evangelios me di cuenta que el Señor a las que más ministró fue a las mujeres. Él habló con la samaritana, Él sanó a la mujer de flujo de sangre, Él sanó a la viuda de Pedro, Él tuvo misericordia de Marta y de María, y ver que Él nos ministró a nosotras fue levantarme y amarlo y desear hacer de todo lo que Él había puesto en mí, también ser un canal de bendición para otros. Wow, yo estoy enamorada de escucharte, Tenemos Patricia. el mismo enamorado. Y escucharte, y encantada lo compartimos. Y escucharte digo yo, ay Dios mío, pero si yo he pasado también por todo eso. O sea, claro, también soy una mujer muy restaurada. O sea, que ya vamos también, porque hablas, te lo iba a decir, pero ya lo dijiste también, que hay que reconocer y hay que hacer ese reconocimiento de verdad. Es que estoy pasando por esto, y ahí es donde puede llegar la sanidad. ¿Hay algún otro paso Sí, o ahí terminas? Bueno, esto es todo un proceso, y yo creo que como cada uno somos tan diferentes, así como nuestra huella es única y personal, el proceso Dios lleva como pautas, pero para cada uno puede ser algo muy, muy especial. Pero lo más importante es salir de la negación. Porque mientras yo permanezca, no, yo así estoy bien, así respiro, así hago, así voy, trabajo, me levanto, hago mi quehacer, me relaciono, o de pronto las heridas pueden ser tan fuertes que ni me relaciono realmente con las personas, pero como que creo que vivo, pero realmente yo siempre digo que estar así bajo una herida es como estar en piloto automático. Patricia, la negación también puede ser conformismo, porque hay mucha gente que sí, está tan conforme con la vida que llevan, que tal cosa, me dicen, no, pero es que yo vivo muy rico así, yo sí, estoy muy bien así, a mí que nadie me toque ni nadie me mire. Esa es una negación. Esa es negación, sí, o sea, el conformismo es una negación. Una costra gruesísima sobre esa herida, y es preferible dejar la costra ahí, aunque sabemos que la herida sigue sangrando y sigue causando daño, porque es doloroso. El proceso de sanidad también es doloroso. Volver a un pasado que tal vez queremos olvidar, que queremos que esté allá guardado y que como que nadie se entere, es fuerte. Pero cuando sabemos que primero no estamos solos, la sanidad interior sin Dios es imposible. El perdón sin Dios para mí es imposible. Es una gracia divina que nosotros podamos soltar. La misma palabra dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y fue mi gemir de noche y de día. Y nosotros podemos estar ahí en ese piloto automático gimiendo, teniendo noches de insomnio, teniendo malas relaciones y creyendo que el trabajo mismo o nuestras actividades son un escape, pero de una manera u otra siempre Dios nos lleva a un punto de confrontación. Entonces, lo primero es reconocer que necesitamos ser sanados y necesitamos buscar ayuda, porque en esto es en lo que más, como cuerpo de Cristo, una mano limpia a la otra. Y Patri, cuando una persona dice es que es muy difícil perdonar, o sea, eso no es fácil, a mí se me ha hecho tan fácil, como la gente miente, yo perdono. Y entonces a mí me dicen, porque usted no ha vivido lo que he vivido, y eso es casi imposible perdonar. Dios lo puede perdonar, porque y yo no. ¿Y por qué Dios sí lo perdona y uno? ¿Qué es lo que lleva a uno que de verdad ese corazón se vuelve tan duro que uno no perdona? Casi siempre es porque hay una raíz de orgullo. O sea, el orgullo. Y soberbia también puede ser. Y recuerden que la misma palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Pero al altivo, Dios lo mira de lejos. Y a veces las ataduras en las personas son tan fuertes que en su misma herida se enseñorean. Entonces yo puedo estar solo, tranquilo, a mí déjenme en paz, no me toquen esa situación, porque incluso reaccionan agresivamente. Por naturaleza, bastante. Nosotros siempre nos protegemos a nosotros mismos, y si hay una parte herida, el resto de nuestro cuerpo reacciona a proteger la herida. Así lo hacemos emocionalmente. Si hay algo que nos está generando una yayay, tendemos a defender, y ese es otro mecanismo que impide que realmente esa herida drene, e incluso hay que colocar el mertiolate del Espíritu Santo, el agua oxigenada, y así como una herida arde,
obvio vamos a sentir dolor y confrontación, pero con la certeza de que si el Señor nos hace pasar por ese proceso, vamos a salir mejorados. Y lo más hermoso es que sí vamos a poder decir, sí, yo viví esto, viví el rechazo, viví el abandono, viví la soledad, tuve tendencias de suicidio, viví violencia familiar, viví tales cosas, pero de todas esas cosas el Señor me sacó. Y esas heridas hoy no son heridas, son cicatrices, que las puedo mostrar sin dolor, no olvidando, porque eso también es un error, que creemos que hay que olvidar para poder perdonar, no, tú nunca vas a olvidar las experiencias que pasaste, no. Tú nunca vas a olvidar esas cosas que han formado lo que tú eres, pero lo que sí es que el dolor se va a ir. Tú vas a poder recordar cosas fuertes de tu vida sin sentir esa amargura, sin sentir esa cosa que te enferma por dentro y que te hace llenar como de hiel, de que lo odio, de que no puedo perdonar. No, eso lo sueltas y lo entregas en Dios y empiezas a estar tranquilo, a dormir bien. Yo llego y pongo mi cabecita en la almohada y más me demoro en acostarme que en quedar profunda. Mi esposo me dice que qué clase de medicina tomo yo para dormir. La única medicina es estar en paz con el Señor, darle gracias a Él por lo que Él ha hecho de mí, por quien soy ahora, y que lo mejor es que de todas mis heridas, de todos los procesos que yo pasé, el Señor ahora me hace instrumento para escuchar, para poder entender y para poder orar por otras personas también con esa fe y la seguridad de que así como Él lo hizo en mí, lo puede hacer en otros. Bueno, amigos, pues entonces con eso ya veo que estamos llegando al final. Ha sido maravilloso. Yo veo que Patricia dio 3 pautas muy importantes. Espero que las hayan entendido, pero especialmente que vayan ustedes con ustedes mismos y miren por dentro, por dónde quieren empezar. Y definitivamente la primera, el perdón. Si no perdonamos, no hay restauración. Así me es. imagino. Bueno, Patricia, de verdad, en el tiempo que la conozco, es una mujer de tanta fe, es una mujer llena de gozo, y yo por eso le dije, tienes que venir al canal a decirlo porque si no lo contamos, ¿cómo se van a enterar? ¿Vale? Así amigos, que gracias, vamos a tener, está claro, otro programa con Patricia, porque es una mujer de verdad de mucho valor y sobre todo mucha sabiduría. Así que nosotros en este canal damos siempre lo mejor. Amigos, pues esperamos que les haya gustado muchísimo el tema. Recuerden, este es su canal, Yo sé quién vive en mí, quién vive en ti. Un fuerte abrazo para todos.